Hola, bendiciones, mis amados. Que el eterno y poderoso Dios les bendiga abundantemente en Cristo Jesús. Estamos en esta nueva entrega y traemos esta poderosa enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios. Y quiero pedirte que te quedes hasta el final porque yo sé que esto será de mucha edificación a tu vida. Es importante entender el propósito de la palabra de Dios para nosotros saber qué Dios está diciendo, cuál es el mensaje de Dios, por qué Dios habla de tantas maneras diferentes. Y hoy quiero responder esa pregunta con la ayuda de Dios, ya que es un tema un poco complejo, explicar algo sobrenatural, algo que es espiritual, para traerlo en la mesa de que todos puedan entender de cómo Dios habla. Antes de nosotros poder hacernos la pregunta de cómo escuchar la voz de Dios, creo que lo más necesario antes de pasar a esto es primeramente cómo Dios habla. Si entendemos cómo Dios habla, podemos escuchar su voz. Y quiero que esta enseñanza se base bajo el fundamento de la palabra. No quiero traer ideas personales o ideas vanas. Quiero que lo que tú escuches aquí tenga como fundamento y base la palabra de Dios, que es la que nos edifica y nos guía. Y quiero que abras tu corazón para que escuches estas palabras que van a traer revelación del cielo para tu vida. Dios habla de muchas maneras. En la Biblia encontramos de que Dios se les revela a sus siervos y se manifiesta a cada uno de ellos de maneras diferentes. Esto quiere decir que Dios habla de varias maneras. No hay un patrón que determina la manera de cómo Dios hablar, sino que Dios a cada persona lo trata como con un toque especial para que cada uno de nosotros estemos bajo esa frecuencia del Espíritu. Primeramente en el libro de Génesis, capítulo 3, en el verso 8 hasta el verso 13, Dios se comunica directamente con Adán y Eva en aquel jardín del Edén. La palabra de Dios nos enseña que en aquel lugar Dios hablaba con ellos. Había una comunión, una comunicación directa. Y esto puede ser como la primera base para empezar esta enseñanza. Que en el libro de Génesis, ya en el principio, el Señor el Señor se comunicaba con su creación. Después pasamos un poco más hacia adelante y vemos que Dios le habla a Moisés desde una zarza ardiente. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, del verso 1 al verso 4 en adelante. Vemos como Dios comienza a hablar con Moisés cuando Moisés vio aquella zarza, aquel árbol que estaba en llamas, pero la llama no ardía, no quemaba la zarza. Y esto llamó la curiosidad de Moisés, y Moisés se acercó a ver por qué estaba ardiendo ese fuego sin consumir las ramas de aquella zarza. Y Dios comenzó a hablar a Moisés, a darle instrucciones de un plan divino de liberación. Y estas son maneras de cómo Dios comenzó a manifestar en su palabra de cómo Dios habla. Dice la Biblia que Moisés solamente veía aquella llama, aquel fuego. Él solo escuchaba la voz. Aquí vemos que Dios habla audiblemente. Moisés escuchaba la voz de Dios que salía de medio de aquella zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, para aquellos que quieren leerlo, será de mucha edificación para todos ustedes. También Dios le da los mandamientos a Moisés. Éxodo capítulo 20, un ejemplo más de cómo Dios comienza a dar instrucciones precisas y que son grabadas en tablas allá a Moisés
entregándole los mandamientos. Vemos también en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4 y hasta el verso 10. Es que Dios llama a Samuel aún siendo joven. En aquella noche el Señor habla con él y le da esa respuesta para que él sea guiado por aquel sacerdote llamado Elí. Y vemos que Samuel pensaba que estaba soñando. Samuel pensaba que eran cosas de él. Pero Elí, el sacerdote, le da una palabra. Le dice, cuando tú escuches aquella voz, tú le vas a decir, tu siervo escucha. Y Samuel comenzó a tener esa relación, esa comunión con la voz de Dios. Dios habla audiblemente. Dios habla en los pensamientos. Dios te puede hablar a través de una adoración, de una alabanza, a través de una prédica, a través de un mensaje. Dios habla de muchas maneras. Vemos en el libro de Job, capítulo 38, que Dios habla a Job desde el torbellino. Impresionante esta palabra. Dios se manifiesta de muchas maneras. Por eso no hay un patrón, no hay un orden, no hay una guía específica de cómo Dios habla, sino que vemos en su palabra que Dios se manifiesta de muchas maneras. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesucristo, dice que en aquel bautismo se escuchó la voz de Dios. Y esto es la voz audible para las multitudes, donde dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios mismo manifestó su voz en aquel bautismo. Y yo creo que con estas palabras entendemos de que Dios habla audiblemente, pero no solamente Él habla de esa manera. Él puede hablar a tu espíritu, a tu corazón. Muchas veces son pensamientos que llegan confirmando y haciéndote entender que es Dios. Y te digo, cada persona se va acostumbrando a la manera de que Dios les va hablando, explicando. La gente comienza a tener una comunión especial. Cada persona puede desarrollar la gracia de poder escuchar a Dios. Tal vez de la manera que Dios habla conmigo, no es la manera que Dios habla contigo. Dios ha hablado conmigo audiblemente. Me ha hablado también a través de mensajes, de prédica, a través de personas. Pero hay una manera íntima en el cual yo puedo estar manejando, puedo estar hablando y en segundo recibo una palabra, un mensaje y entiendo firmemente que es Dios. Y esto Dios lo ha logrado en mí a través de los años, buscándolo a Él en oración, en comunión. Quiere decir que ha nacido dentro de mí una conexión con el Padre en el cual yo discierno y entiendo cuando Dios me está hablando. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ese nivel de tener intimidad con Él, que podamos escuchar su voz. No su voz como simplemente una voz audible, sino la voz que está en tu interior. Esa voz que muchas veces nosotros ignoramos porque pensamos que somos nosotros mismos. Pensamos que son nuestros pensamientos. Pero si le pedimos al Señor que nos ilumine y nos dé el discernimiento de aprender a escuchar la voz de Dios. Y te quiero dar una enseñanza. Cuando tu mamá o tu papá te llama desde la habitación que queda más atrás, o estás en el patio de tu casa y tu mamá está en la cocina y te llama, tú cuando escuchas la voz de tu mamá, aun sea que tu mamá esté un poco lejos de ti, tú sabes en el mismo momento que es tu mamá que te está llamando, porque tú conoces la voz de tu mamá, tú conoces la voz de tu papá. Aún tú no veas el rostro de tu madre cuando ella te está llamando,
Tú sabes que ella te está hablando porque hay una costumbre. Tú conoces el timbre de su voz. Tú conoces ese tono de la voz de tu madre o la voz de tu padre. De la misma manera, hay un código celestial, espiritual, una conexión directa de que cuando Dios comienza a hablarte, tú entiendes que es el Padre Celestial que está tratando contigo. Es importante, mis amados, de que nosotros le pidamos a Dios de poder escuchar su voz, de aprender a conocer su voz, de discernir cuando es Dios, cuando son los pensamientos, cuando es el enemigo. Bíblicamente Dios nos hace entender de que Él habla en voz audible. También puede hablar con palabras que llegan a tu corazón. El libro de Mateo, capítulo 3, en el verso 17, vemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Dios confirmó su voz, su palabra. Todos escucharon, entendieron que Dios estaba hablando, que había un mensaje. Y de esa misma manera Dios puede estar hablando a tu corazón. Dios puede estar hablando a tus pensamientos. Dios puede estar revelándose a tu vida de una manera sobrenatural. Por eso no ignores los detalles pequeños que suceden en tu vida, porque Dios puede estar hablándote, llamando tu atención para que tú entiendas que Él, cuando un pensamiento llega y no se va, y ese pensamiento se repite y vuelve a repetirse, es que Dios está llamando tu atención para que tú entiendas que Dios te está hablando, que hay un mensaje que Dios quiere entregar en tus manos. De muchas maneras Dios habla. Lo importante en todo esto es que nosotros aprendamos a conocer la voz de Dios, a entender cuando es el amado, el poderoso, el maravilloso Dios que está comunicándose contigo. Yo sé que para muchos esta enseñanza también es como si Dios le estuviera hablando, haciéndole entender que el Señor se está comunicando contigo, te está dando las herramientas celestiales para que no pongas barreras, para que le abras tu corazón a Dios y en medio de la intimidad del secreto puedas desarrollar esa sensibilidad espiritual de escuchar su voz, de saber de que Dios habla, de que Dios revela, de que Él es real, de que Él quiere que tú entiendas estas palabras para que su poder se manifieste sobre ti. Cuando sabemos estos principios espirituales, no vamos a ignorar esos pensamientos que llegan, esas palabras repentinas que aparecen en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y más aún cuando estamos orando, cuando estamos buscando al Señor, vamos a en discernir, entender la voz de Dios. Prepárate, porque yo sé que si Dios te ha traído a escuchar este mensaje, esta enseñanza, es porque hay una parte, una área de tu vida en el cual Dios se quiere comunicar contigo y te lo está haciendo saber a través de esta enseñanza. Él está llamando tu atención a que te sumerjas en las profundidades de su espíritu y entres en su presencia, porque Dios te quiere hablar. Ve al lugar secreto, el lugar de la intimidad, de la oración, y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Dame ese discernimiento, esa sensibilidad espiritual de poder discernir y entender tu palabra. En esta hora, mis amados, antes de terminar, quiero agradecer a Dios porque yo sé que Dios es el que ha hablado a tu vida. Y antes de terminar, quiero hacer una oración muy especial para todos aquellos que quieren escuchar a Dios, para todos aquellos que necesitan esa sensibilidad espiritual en su espíritu, su alma, su corazón. Yo quiero que tú le abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Dios te puede hablar en sueños. Dios te puede hablar a través de una adoración, de un letrero en la calle, de una persona que puede estar hablando de un tema y Dios puede estar llamando tu atención. Recuerda que Dios no se limita a un patrón de una manifestación solamente. No, Dios es ilimitado. Él puede estar tratando contigo
de miles de maneras. Quiero orar por ti. Padre Celestial, Dios poderoso. En esta hora, Dios mío, te presento todas las personas que han escuchado estas palabras. Yo te presento, Dios mío, todos los que tienen ese anhelo, ese deseo de escuchar tu voz. Tú eres el Dios que pone el sentir como el hacer de las cosas. Y así como estamos compartiendo estas herramientas celestiales de cómo escuchar la voz de Dios, en esta hora te pedimos tu bendición, Padre amado, para que cada persona que escucha esta enseñanza sea bendecido, sea dirigido por tu Espíritu y que ellos también puedan experimentar el poder de tu gracia, la manifestación de tu reino, que ellos puedan escuchar tu voz, dale el entendimiento a tu pueblo, a tu iglesia, y que todos, Dios mío, escuchen la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrimos nuestro corazón para quitar las limitaciones, para quitar toda barrera, todo impedimento que nos ha hecho sordos a que no podamos escuchar a Dios, sino que a partir de este momento recibimos lo que Dios está entregando, que es su palabra. Señor, creemos en tu mensaje. Creemos que tú hablas, que tú eres fiel, que tú eres poderoso y que estas palabras sean selladas en los corazones. Ayúdanos, Señor, a cada día a escuchar tu voz y ser instrumentos en tus manos para honra y gloria del eterno Dios. Sello esta oración con la sangre de Cristo, estableciendo y declarando que el milagro ya está hecho, para la honra y la gloria del eterno y maravilloso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te fue de bendición este mensaje, esta enseñanza, te pido que nos apoye dándole me gusta, y me gustaría que todos los que han tenido una experiencia escuchando la voz de Dios, escribe ahí tu testimonio en los comentarios. Ese testimonio que tú vas a escribir será de mucha edificación para aquellos que han tenido experiencia sobrenaturales escuchando la voz de Dios. Personalmente yo he escuchado la voz de Dios en muchas ocasiones en mi vida y quiero dejar que sean ustedes que los que han tenido esa experiencia, que compartan aquí, porque aquí estamos para compartir la grandeza del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y si hay una pregunta, escríbelo, que creo que vamos a responder con enseñanzas, con videos a todas esas preguntas para así seguir edificando y bendiciendo toda la comunidad. Yo soy Francisco Pinales, que Dios les bendiga, bendiciones, un abrazo, shalom, que Dios les bendiga a todos.